En meses pasados escribí una columna que llamé Dejar a México hacer, y donde platicaba que ya en ese entonces podíamos ver que en cuestiones macroeconómicas, que en cuestiones de crecimiento y que también en materia de impuestos, México iba a enfrentar ciertos retos generales y algunos específicos que adelantaba. Cuando pensaba sobre esto, lo que estuve revisando es que si nos deteníamos a ver de forma más amplia la realidad del país, en este caso de México, de cara a la destrucción económica adoptada como medida ante la crisis del coronavirus, ¿sí? Anticipábamos que no íbamos a ver una recuperación económica en México, no a niveles de, por lo menos del 2018 en términos de la actividad económica, en mínimo 2-3 años. Sin embargo, en los últimos días, en México hemos visto algunas estimaciones, incluyendo por parte de miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, que no anticipan una recuperación y una vuelta a la senda de crecimiento económico en México, sino después del 2025. Entonces, ¿qué es lo que podíamos anticipar hace algunos 2 o 3 meses con respecto a la recuperación? Bueno, en ese momento lo que veía es que sin duda podríamos tener algún rebote trimestral una vez que se reabriera la economía, cosa que no ha sucedido, que se dejara de prohibir la producción y el trabajo de las personas, cosa que no ha sucedido por completo, y que las personas pudieran regresar a sus actividades no solamente productivas, sino también de educación, de consumo, de ocio, lo que representa también producción o actividad económica para otros dedicados en esos sectores. Por ejemplo, turismo, que ha sido una de las industrias más afectadas a nivel global y particularmente de forma trágica en México. Entonces, veía que de cara a los siguientes meses no se podría esperar la famosa recuperación en V. Lo que sí se podría anticipar es que en el momento posterior a la reapertura, por así decirlo, estaríamos escuchando voces optimistas y dando lecturas alegres a lo que naturalmente podría ser como un rebote estacional o un rebote llamado de gato muerto. Es decir, dejas de caer, ¿sí? En términos de que abriste, de que comenzaste a operar bares, gimnasios, restaurantes, tiendas, etcétera, pero no significa que eso fuera un crecimiento real o no significaría que eso sería una recuperación económica de forma alguna. Entonces, sugería que es importante inocularse, protegerse ante el canto de esas sirenas mediáticas, sobre todo las de línea oficialista, que no son pocas, y pensar en un futuro más bien real, ajeno al discurso político y más cercano a la realidad de las empresas y de las familias. En días pasados tuvimos algo raro llamado segundo informe de gobierno de parte del gobierno federal, del ejecutivo, poder ejecutivo del gobierno federal, donde platicaron de un país que me gustaría conocer pero no existe. Entonces, dadas las condiciones de destrucción económica, no solamente como respuesta para tratar de contener la propagación del coronavirus, sino por causas imputables al incesante ataque a las condiciones institucionales desde julio del 2018, debemos estar muy atentos no solamente al discurso oficial y al oficialista, sino alejarnos de las lecturas sectarias y tratar de comprender lo que viene para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras propias empresas. No podemos anticipar que la situación mejore de forma pronta ni de forma significativa. No podemos hablar, siendo serios, de una recuperación económica en los siguientes meses ni años.
Y bueno, este ataque, por desgracia, incluye también a las instituciones, no solamente las formales que forman parte o que son parte de un gobierno o de una administración, sino también que se están atacando la misma base social, esas prácticas, esos hábitos, esos principios que forman las instituciones informales que dan pie y que nos permiten asociarnos libre y voluntariamente para cooperar de manera económica en un sistema de libre mercado. Una de esas instituciones que ha sido de las más atacadas desde antes de la toma de posesión del actual gobierno federal ha sido la confianza de la institución privada o de la iniciativa privada. Es decir, se ha atacado al sector empresarial y se ha destruido la confianza que el sector privado, no solamente nacional, sino extranjero o mundial, podría tener racionalmente sobre invertir en México. Una de las instituciones formales, en cambio, que más se ha atacado es el imperio de la ley. Es el gobernar por decreto, la legislación por fiat ejecutivo, ¿sí? Y además el control extensivo de un Congreso manipulado, débil y además por sí mismo en ciertas cuestiones fanático al poder. No solamente debemos recordar la cancelación del mega aeropuerto de la Ciudad de México, que ya contaba con las licencias, los permisos y los derechos que se arrogaba entregar el Estado mexicano. Es decir, un gobierno canceló los derechos que había entregado el mismo gobierno, el mismo poder ejecutivo, pero bajo diferente administración. Entonces, en realidad hemos visto embate tras embate en una avalancha de ataques incesantes ante el capital, ante el comercio, ante la iniciativa privada y la inversión que no dejará de venir, no cesará. Esto no tiene un fin previsible en ningún año de los que le quedan a la actual administración. Hace un año, 2019, el país ya era menos viable y menos atractivo para traer capital. Ya era menos atractivo y menos viable para producir, para invertir, para hacer negocios. De esta forma es imposible y es utópico hablar de creación de empleo o de crecimiento o de combate a la pobreza. Eso es imposible. Eso es completamente falso. No está sujeto a interpretación. Es completamente falso. Llegaba marzo de este año 2020, México ya innegablemente atravesaba tanto una crisis económica como una crisis de confianza y de credibilidad. Es decir, para el futuro, las personas, las empresas, los mercados que integramos nosotros los agentes económicos, ya no teníamos buenas esperanzas ni expectativas para el futuro de México. Eso tiene raíz en lo que llamamos inconsistencias intertemporales, que los tomadores de decisiones a nivel federal fueron cambiando las reglas del juego, destruyendo los contratos y la credibilidad que podían haber tenido, entonces destruyendo las oportunidades de negocio y de inversión. Entonces, a este punto, sobraría decir que la inconfianza o la falta de confianza generada por el Estado mexicano no es imputable a ningún enemigo externo, ¿sí? No a un país, no a un actor no estatal, pero tampoco a una crisis sanitaria ni pandémica. Son causas imputables a la propia administración federal. Entonces, siendo así, la solución nunca va a ser, digamos, cuestiones que tienen que ver con enemigos externos o con la soberanía o con un discurso que busque enemigos fuera de sí mismo para unir a la población mexicana. Entonces, lo que sí podemos decir para lo que vemos en los siguientes meses y años es que muy lentamente habrá sectores que se recuperen, habrá sectores que recontraten, pero no necesariamente
que se cree empleo nuevo que no haya existido antes. Es decir, se podrán recuperar posiciones, se podrán recuperar puestos de trabajo, pero no significa que en realidad habrá una expansión real de la economía mexicana. Los números fácilmente manipulados en el discurso pintarán de verde el crecimiento, ¿sí? Se nos mostrarán tasas positivas, por ejemplo, en las tendencias del empleo, en las tendencias de apertura de empresas, pero en realidad lo que estaremos viendo es una disminución o un freno en la muerte de empresas y una leve, pero posiblemente constante recontratación de personal que fue despedido o que se quedó sin trabajo porque cerró la empresa o porque estaba suspendido hasta que pudieran operar nuevamente los negocios. Es decir, en el corto plazo, el crecimiento real del PIB mexicano no solamente no existirá, sino que será negativo. Se está destruyendo riqueza, se está destruyendo capital, se está empobreciendo a las personas y a las familias, y lo que podemos anticipar ante estas condiciones es mayor pobreza, mayor indigencia, posiblemente más altas tasas de criminalidad en ciertos tipos de tipificaciones o de agravios a las personas, pero otras cosas que no serán tan fáciles de medir, que serán destruidas, son la confianza de las personas, tanto mexicanas como extranjeras, de trabajar, de abrir empresa, de producir en México, y además de que la disposición de los poderes de la federación, incluso de algunos estados en particular, ayudan a la mejora de nuestras vidas. Lo que sí podemos decir es que veremos este aumento en la inseguridad laboral, veremos este aumento en la pobreza, y esto explicado en sus múltiples dimensiones, no solamente la pobreza laboral, sino también la pobreza de alimento, de oportunidades. Podremos enfrentar posiblemente un desempleo cíclico. Esperemos que no se convierta en un problema de desempleo estructural, es decir, que sea más allá de la crisis, que se prolongue en el tiempo. Podríamos ver, por ejemplo, aumento en ciertos tipos de robo, en ciertos tipos de fraude, como resultado de la respuesta a la cuarentena, no por una crisis económica mundial, agravada por la crisis económica que México enfrentaba ya antes de entrar en cuarentena. Es decir, vemos preocupantes incrementos en la indigencia y otras manifestaciones de anomia como violencia intrafamiliar, que ya tenemos algunos datos preliminares, riñas entre vecinos, entre familias, problemas mentales y elevación en los números de suicidio. Sin duda vienen más impuestos, ¿sí? Y como el sector público suele actuar en contrasentido ante los problemas de las personas reales, estaremos viendo la manifestación de ideas perversas para ver cómo extraer más recursos a las empresas y las familias, en lugar de hacer los ajustes y los recortes y las medidas necesarias por parte de los aparatos públicos, que contarán con menos recaudación de la planificada o de la prometida, pero que seguirán gastando de forma indiscriminada como si no hubiera problemas económicos serios. En medio de la pandemia vimos ya a legisladores estatales como Baja California crear nuevos gravámenes y además aumentar las tasas de otros impuestos que ya existían, ¿sí? Y además, encima de todo esto, hemos visto también aquí en Baja California cómo se han creado nuevas licencias sanitarias y nuevos tipos de regulaciones que en realidad son impuestos disfrazados de normas y prácticas de salud. Es decir, más expoliación, más extracción de recursos del sector productivo para llevarlos al sector improductivo. Pero, tristemente, las exacciones, este parasitismo no va a terminar ahí. A nivel municipal, por ejemplo, también tenemos que ver que, siendo el eslabón más débil en esta cadena alimenticia de impuestos y de tributos,
va a sufrir de forma muy particular, pero no han sabido anticipar los ayuntamientos los golpes que se vienen. Como ellos dependen de la tributación estatal, que a su vez depende de la financiación federal, son al mismo tiempo los representantes más cercanos a la ciudadanía en términos de atención, en términos de quejas, en términos de reclamos, y al mismo tiempo son los más lejanos a la ciudadanía en términos de recursos y de capacidad de respuesta para cumplir las series de promesas imposibles que estamos acostumbrados a ver en campañas. En cambio, este ayuntamiento en el que las personas de carne y hueso sí vivimos va a ser el último en recibir recursos, ¿sí?, que se extraen, por ejemplo, vía impuestos federales como IVA, ISR o IEPS, y entonces tendrán menos capacidad de respuesta para ajustarse a la realidad de destrucción económica y social y sanitaria de las personas. Entonces, tenemos que entender que el Estado, en este caso el ayuntamiento, ve como su cliente al gobierno estatal. El estatal ve como su cliente al federal por las administraciones que recibe, por las transferencias de recursos que recibe, pero no ve al productor, no ve al ciudadano, no ve al residente como la verdadera fuente de los ingresos fiscales. Entre otras cosas, tenemos que anticipar que vienen fuertes presiones sobre los ayuntamientos para recortar gastos, sobre todo los que sean productivos, los gastos que no tengan que obligarlos a despedir personal, ni amigos, ni familiares. Y lo que podemos anticipar es una reducción en la calidad y en la cantidad de los servicios públicos que por ley o por promesa se establecen, pero que en lugar de afrontar esta realidad, lo que estaremos viendo es un discurso oficialista que va a emitir muy ingeniosos eslóganes y muy bonitas frases de campaña, pero que va a ser completamente incapaz de cumplir sus promesas. Entonces, para cerrar esta columna que había escrito, hacía una remembranza a esta anécdota de que alrededor de 1861, el ministro francés de corte mercantilista Jean-Baptiste Colbert, el ministro Colbert, que era Contralor General de Finanzas de Francia en esa época, le preguntó a un grupo de empresarios su opinión sobre qué tenía que hacer el Estado francés para promover el crecimiento económico. Y en ese momento, según se recuerda esa anécdota, fue que, encabezados por el señor Legendre, simplemente respondió: laissez-nous faire, déjenos hacer.